Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva sección en el canal de Cota Paredes Arquitectos con el arquitecto Abraham de preguntas y respuestas. Hola a todos, muchísimas gracias por esa gran introducción, Candy. Primero que nada, agradecerles muchísimo a todos este apoyo tan grande que nos han estado dando durante todos estos años. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben, que nos dejan mensajes de buena vibra, que les gusta el canal, que les sirve el canal. Tantos y tantos mensajes a lo largo de estos años que no tengo palabras para agradecerles. Pero vamos a empezar esta serie en donde vamos a estar continuamente haciéndoles preguntas sobre qué temas les interesa conocer un poco más y preguntas que nos quieran hacer, y con muchísimo gusto podemos irlas contestando todas a través de esta serie. Gracias y bienvenidos. Un saludo muy especial a todos los amigos y amigas que han formado parte, que han dado unirse a la membresía, a cualquiera. Dentro de estos 2 años que hemos tenido activas las membresías, no tienen ni idea lo mucho que apoyan a todo lo que hacemos, porque gracias a las membresías también se ha construido muchas cosas, el proyecto de Gaby, la escuela. Entonces realmente es un apoyo muy significativo, entonces no lo den por poco, ¿no? Si un día quieres simplemente ayudar un poquito, ahí la membresía, la más chiquita, nos ayudas mucho. Ok, ahora sí, Gabino Martínez, ¿has pensado en abrir algún curso de iniciación a la arquitectura? Gabino, lo tenemos pensado desde hace 1 año mínimo, y no lo hemos hecho por desidia, ¿no? Porque hemos estado haciendo otras cosas. Necesitamos hacerlo ya. La pregunta es ¿qué vamos a englobar? O sea, esa ha sido la pregunta que no me he sentado realmente a desarrollar el curso, porque a veces queremos abarcar muchas cosas y no sabemos qué tan extenso, ¿no? O qué tan especializado lo quieren. Entonces, todos aquellos que quieran ese curso de iniciación a la arquitectura, escriban en los comentarios cuáles son los temas que quieren en ese curso. Y eso nos va a servir muchísimo para ya armarlo. Armando PJ pregunta, ¿considera Abraham que ya realizó su obra cumbre? ¿Cuál sería o qué tan lejos está de ella, considerando su proceso de aprendizaje y crecimiento como arquitecto? Claro que no. O sea, la obra cumbre, pues yo creo que será, no sé si voy a decir la última, porque puede ser que no, ¿no? Generalmente hay una campana de Gauss en el proceso de todo, en los números que de la vida. Entonces, obviamente, llegará un punto máximo y después iremos en picada hasta morir. Pero el Requiem de Mozart, o sea, que es de sus obras más potentes, pues es al final de su vida, ¿no? Ni siquiera lo termina. Entonces, pero porque ese tipo de personajes se mueren en la parte alta de la campana de Gauss, ¿sabes? Como Kurt Cobain. O sea, son personajes que no se esperan a bajar, que se desaparecen en la parte más alta. Todos los del Club del 27, ¿no? Y muchos más. Pero sí, generalmente porque estás joven, ¿no? Entonces, en el arte joven tiende a ser más potente que el arte más maduro. ¿Y por qué? Porque el arte más maduro tiende a la síntesis. O sea, el joven trae mucha energía adentro de sí mismo, entonces todo lo que genere pues va a ser muy potente, ¿no? Va a traer mucha fuerza. Por eso, si tú pues, te pones a escuchar las canciones de Paul McCartney que está compartiendo los últimos años, pues son buenas, nadie puede decir que no son buenas, pero no son Man on the Hill, no son Let It Be, no son Hey Jude, porque ahí era cuando estaba a sus 30 años, ¿no? En su juventud, que traía toda la energía, toda la fuerza y se manifestaba. Dicho esto, depende todo de cuántos años voy a vivir, pero no, obviamente la obra más importante no la hemos hecho. Hablando de Da Vinci, o sea, que su obra cúspide, o que así la vemos nosotros, es la Mona Lisa. Pues la Mona Lisa ni siquiera la acabó, ¿sabes? O sea, a él lo encuentran, o más bien las pinturas con las que él se muere, o sea, él siempre llevaba la Mona Lisa y siempre le hacía retoques. Entonces, creemos que, por eso también podríamos decir que es la última, ¿no? Entonces, pero bueno, la respuesta es no. ¿Y qué tan lejos estoy de ella? Pues yo creo que no tanto, ¿sabes? Porque si lo hacemos bien, las obras más potentes pues van a ser muchas, ¿no? O sea, no va a ser una, van a ser muchas, y creo que pues ya el proceso de maduración de nuestro trabajo está llegando a un punto interesante. No sabemos
si van a ser muchas décadas de ese punto máximo en la campana de Gauss, o que yo creo que en teoría debería de ser, ¿no? O sea, Le Corbusier, ¿cuántos años tuvo para hacer obras muy fuertes? O sea, tuvo desde los 30, que saca la Villa Savoy, hasta las últimas villas en la India, por allá. O sea, a sus 63 se muere, ¿no? Más o menos, algo así, no mucho más. Entonces tuvo varias décadas de obras potentes. Entonces, esperemos que quede todavía mucho tiempo para hacer buenas obras. Ok. Mario Ramírez. Buenas noches, arquitecto Abraham. ¿Cuándo hablará del proceso de diseño de la función y forma? Gracias, saludos desde Guatemala. Excelente, saludos a Guatemala, mi estimado Mario. Si has puesto atención, hemos hablado muchísimo de esto que comentas de la función y la forma, siempre en los videos de talleres, ¿verdad? Todos los videos de arquitectura avanzada de las clases, todo el tiempo estamos haciendo críticas de proyectos y hablamos de la función. La forma es un resultado de la función. Hay una frase que siempre compartimos en las conferencias de Eduardo Chillida, que tiene que ver con la síntesis, que la frase es: todo se arregla quitando. Entonces, esa es la metodología de diseño de nosotros, que cada vez la hemos ido puliendo más. No quiere decir que así nació proyectos como Casa para Ver al Cielo, que también nacen de la forma, pero los últimos proyectos, por ejemplo, la casa con comercio en planta baja en Tlaxcala, es una pieza que para nosotros pues tiene cualidades también bastante escultóricas, pero sumamente lógicas, y el proyecto realmente, la forma se trabajó completamente hasta el final, pero muchísimo, o sea, se trabajó mucho tiempo esa forma, y siempre hay un ir y venir a la planta. Decimos nosotros siempre en los talleres que la fachada o la forma se arregla en planta. ¿Qué quiere decir esto? Que si la forma no es buena, es porque hay un error en la distribución. O sea, la forma del ser humano, la forma de todo lo que existe, de todas las formas de vida, perdonen la redundancia, ¿no? En la naturaleza, no se diseña de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Por ejemplo, hablando otra vez de Da Vinci, que ahorita estoy leyendo su biografía, o sea, él primero aprendió, o más bien, no solamente él, los grandes pintores, como su maestro Verrocchio, enseñaban que primero, cuando tú hacías un dibujo de un cuerpo humano, primero tenías que dibujar la piel, los músculos, y poco a poco ibas generando las capas, hasta terminar con la ropa, ¿no? Y ya después el paisaje del fondo. Entonces, es lo mismo con la arquitectura. Diseñas de adentro hacia afuera, al menos en el principio, que ya después tu capacidad artística te da la capacidad de saltarte pasos y tener ya búsquedas formales que quieres asimilar y manifestarlas en una distribución. Eso ya es después, pero el aprendizaje académico es empezar por la forma y después la función. Víctor Castillo. ¿Has considerado la opción de franquiciar tu marca? Personalmente me interesaría poder abrir una sede de Cota Paredes en mi ciudad o alguna manera de trabajar proyectos con ustedes. Franquiciar como tal nunca ha sido una idea. Lo que sí es algo que buscamos todo el tiempo es vincularnos con otras personas. O sea, hemos aprendido que la clave del éxito es la combinación de ideas, ¿no? La combinación de personas, la combinación de recursos. Entonces, estamos completamente abiertos siempre a la vinculación, pero propositiva, ¿no? No solo, ¿a qué me refiero con esto? A que no se refiere nomás de que, arquitecto, si tiene trabajo, contráteme, ¿no? No es eso. Es más bien, ¿tú qué sabes hacer? ¿Y cómo lo podemos utilizar nosotros? ¿Y cómo podemos generar un servicio que combine tus habilidades con las nuestras? Eso es lo que estamos tratando de buscar. Esas alianzas que se traducen en nuevos negocios, en nuevas ideas. Entonces, como tal, vender una franquicia, no podemos hacer eso, no es el modelo de negocio como tal, pero sí estamos abiertos a expandir los modelos de negocio, ¿no? Y cuidando siempre nuestra máxima, que es la calidad, ¿no? O sea, entonces no podemos hacer una franquicia de diseño, ¿no? de construcción, de otras cosas, porque la calidad no la podríamos garantizar, al menos no todavía, ¿sabes? Hasta que no exista ya todo
un sistema, ¿no?, de grandes cabezas detrás de nosotros, que todos puedan pensar con la misma filosofía y ya haya un sistema de diseño sumamente estructurado, depurado y sistematizado, que también obviamente se va a ir dando y ya se está viendo con la academia, ¿no? O sea, los alumnos que están egresando de la academia, que están actualmente trabajando en la academia, si han sido perceptivos, pues obviamente hay una línea, ¿no? Hay una línea de trabajo muy marcada, pero que no significa que sea idéntica a lo que nosotros hacemos, pero sí, obviamente, pues es una escuela, ¿no? Entonces las ideas se replican, pero después se enriquecen con las búsquedas personales de cada arquitecto, de cada alumno. Pero eso nos va a dar pie a que obviamente si llegan con nosotros más clientes de distintos lugares, podamos generar un sistema a través de los colaboradores que surgen de la escuela, de las academias, que van a poder decir, oye, pues tú ya sabes cómo trabajamos, has tomado nuestros cursos, estás en Colombia y ya sabemos que traes toda la calidad del mundo, podemos de alguna manera colaborar y empezar a decir, ok, los proyectos que caigan en Colombia, que lleguen en Colombia, tú los puedes dirigir porque tú ya conoces toda nuestra metodología y pues obviamente pues quizá no es completamente Cota Paredes, pero puede ser siempre una alianza, porque también nuestra filosofía es que el crecimiento tiene que ser equitativo, equilibrado, porque si solamente crece una marca, no crece la comunidad, no crece la sociedad. Entonces tenemos que impulsar a que toda la gente que esté con nosotros siempre haya un crecimiento general. Tania Meli, Cota, ¿cuál es su filosofía de diseño para los proyectos que ha realizado y los factores que intervinieron para un buen diseño? También quisiera saber qué materiales recomienda utilizar en una vivienda minimalista. Hola Tania, la filosofía de diseño para los proyectos la acabamos también hay que aprender a distinguir o a escuchar o a interpretar bien, ¿no? Porque o sea, las respuestas muchas veces se contestan varias veces. Entonces, la filosofía de diseño es la simplicidad. Con una palabra englobamos lo que queremos hacer. Simplicidad. Si queremos hacer 4 ideas, simplicidad es sinónimo de eficiencia, ¿verdad? Eficientas los recursos que tienes. O sea, si tienes un terreno pequeño, si utilizas la filosofía de la simplicidad, entre menos muros, más espacio, ¿no? Recámaras más grandes, menos circulaciones, ¿sabes? O sea, haces lo máximo con la menor cantidad de recursos posibles. Esa es la filosofía de la simplicidad, que es sinónimo de eficiencia. Pero otra filosofía, decimos que mezclamos siempre 4. Para nosotros el 4 es un número clave, porque es equilibrio, ¿no? El 4 simboliza balance, simboliza estabilidad. Una mesa tiene 4 patas, entonces es muy importante que analicen los números, ¿no? Entonces en nosotros el 4. Y para nosotros la simplicidad, la eficiencia, el cuidado de los recursos naturales, ¿no? Para nosotros la naturaleza, pues somos naturaleza, queremos hacer una arquitectura que manifieste las leyes de la naturaleza. Entonces, entender el sol, entender la topografía, entender la ventilación, entender la vegetación, entender todo lo que son las cuestiones del medio natural, van a hacer que tomemos decisiones a la hora de diseñar. El tercero sería la filosofía de la introspección, ¿no? Para nosotros generar una arquitectura callada, una arquitectura silenciosa, una arquitectura de muchísima intimidad, una arquitectura de refugio, una arquitectura por eso nos encanta el concepto de la cueva de Fujimoto, ¿no? Una arquitectura que te abraza, que te protege. No significa que niega completamente, pero sí hace consciente que muchas veces es necesario la negación, ¿no? Muchas veces es necesario darle un poquito la espalda al ruido, pero no completamente, ¿no? O sea, sí necesitamos generar una relación con el exterior, pero debe de ser bastante consciente y bien encauzada. Y por último es el cliente, ¿saben? O sea, la arquitectura es para las personas. O sea, la arquitectura es una necesidad fundamental. Yo creo que es la primer necesidad, ¿saben? De la vida, de la célula. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando nace, no nace en campo abierto. ¿Dónde nace? Nace en un pesebre, ¿no? O sea, ya desde nacer requiere protección, requiere cobijo. Entonces, la célula lo primero que necesita es cobijo, es protección. Entonces, el ser humano es el objetivo de la arquitectura, ¿no? Entonces, todo lo que el cliente quiere, todo lo que el cliente pida, va a ser
un eje fundamental a la hora de tomar decisiones de proyecto. O sea, es así. Vicente Rizo Pérez tiene 2 preguntas, ambas teniendo en cuenta la diversidad socioeconómica del país. La primera es, ¿de qué manera impacta la arquitectura en la dinámica urbanística de una ciudad? Y la segunda, ¿cómo puede la arquitectura influir en la transformación de la ciudad actual? Qué buenas preguntas. Esta dinámica está bastante divertida, muy enriquecedora. Saludos, Vicente Rizo Pérez, lo tienes claro. Y tienes buenos apellidos. Rizo Pérez. ¿De qué manera impacta la arquitectura en la dinámica urbanística de una ciudad? Ojo, o sea, aprendemos a analizar todo desde lo micro y lo macro. O sea, esa dicotomía o esa dualidad o esa dialéctica siempre nos va a ayudar a tener las dos visiones, porque si no solamente tenemos una, nuestra visión no es completa, ¿no? Entonces, la arquitectura es ciudad, ¿sabes? O sea, ya desde ahí, la arquitectura es ciudad. La casa, 2 casitas juntas ya hicieron una ciudad. Una casita con una banqueta ya hizo una ciudad. O sea, los ranchos donde nacieron mis abuelos, eran ranchos de... ¿Cuál es la definición de rancho? Rural. Una población rural, ¿no? De poca densidad de habitantes, ¿no? No sé. Entonces, el rancho donde nacieron mis abuelos eran zonas rurales de 4 casitas, de 5 casitas. Y para ellos era su ciudad, ¿sabes? O sea, ellos nacieron ahí y para ellos ya había todo, ¿no? Ya había el lugar donde iban por agua, al pozo, ¿saben? O sea, entonces la arquitectura, o sea, cada decisión que tomas en la arquitectura modifica la ciudad y viceversa, ¿sabes? O sea, la ciudad obliga a que la arquitectura se modifique. Les pongo un ejemplo. Ahora, pues, la tendencia de esta arquitectura cerrada, al menos aquí en México, y bueno, yo creo que en muchas partes del mundo, está proliferando. ¿Y por qué? Porque el contexto urbano, donde se desarrollan estas viviendas, llámese vivienda unifamiliar o plurifamiliar, pues generalmente no es de mucho valor, ¿saben? Acabo de estar en Estados Unidos y fuimos a una vivienda que le están construyendo una vivienda como anexa para rentarla y era bastante cerrada, ¿no? Negando un poquito el exterior. Pero ¿qué veías en el exterior? Pues veías casas con muy poco diseño, ¿no? O sea, no veías un contexto rico al cual abrirte, un árbol, un jardín, un parque, ¿no? O sea, veías simplemente viviendas, todas con materiales distintos, con estilos distintos, ¿saben? Entonces, pues, ¿por qué quieres ver para allá? Pues mejor, la estrategia de esas viviendas que vi eran unos patios, unas terrazas privadas delimitadas por muros. Entonces, pues tienes el interior en el exterior. Entonces, eso es debido a la misma densidad, a muchas cosas, ¿no? Al teletrabajo, ¿sabes? A que la gente quiere intimidad, a que la gente ya entiende que no todo tiene que ser hacia afuera. Entonces, son decisiones que se retroalimentan. La dinámica urbanística, pues, es eso, ¿no? O sea, dialoga la ciudad con la casa, ¿no? Que podemos resumir como toda la arquitectura en una casa. Después podríamos ahondar un poco más. ¿Cómo puede la arquitectura influir en la transformación de la sociedad actual? Pues es que ya lo está haciendo. Otra vez, no es que la arquitectura modifique a la sociedad, son uno mismo, ¿no? Entonces, si la sociedad es de una forma, su arquitectura va a ser de esa forma. Entonces, si la sociedad está cambiando, si ahorita la sociedad nos estamos volviendo muchísimo más virtuales, ¿no? Las relaciones sociales de la sociedad se están volviendo virtuales. La pandemia fue un proceso de aceleración simplemente, ¿no? Entonces aceleró. Lo que iba a pasar en una década pasó en 2 años. Entonces la tendencia pues es esa, ¿no? Es que el mundo digital te permite ser muchísimo más eficiente. O sea, la pandemia nos hizo darnos cuenta de nuestras fallas, de nuestras carencias como sociedad. Entonces la eficiencia o la falta de eficiencia como sociedad pues se vio manifestada en que la pandemia nos obligó a recluirnos en nuestros hábitats, nos guardó en nuestros refugios. Ojalá que tuvieras un buen refugio donde guardarte esos meses, porque si no, pues la pasaste no tan bien. Pero los que estaban bien, pues no querían salir de sus refugios. Entonces, ¿qué significa esto? Que las tendencias nos llevan hacia el aislamiento, aunque suene feo, pero
pero no es tan feo porque a la Tierra le beneficia. O sea, el tener la especie caminando por todos lados, otra vez, la gran imagen. Imagínense que como especie somos otros animales, ¿no? Imagínense que yo cuando empieza la pandemia visualizaba que el mundo era como mi casa. ¿Yo qué haría si mi casa está lleno de cucarachas caminando por todos lados? No lo soporto, ¿no? O sea, tienes que fumigar. Entonces, no significa que las matas a todas, sino que se van y se refugian en las alcantarillas, ¿verdad? Ya no se reproducen tantas, pero siguen sobreviviendo ahí. Entonces, cuando se desata la pandemia, que todo el mundo nos vamos a guardar, yo me imaginaba como si los humanos éramos cucarachas, y yo decía, es que todos estamos viviendo aquí juntos. O sea, yo me imaginaba en mi edificio de apartamentos y veía a las 2 personas de arriba, a las 4 personas de más arriba, o sea, todos densos adentro de esa pieza, y la Tierra respiró, ¿no? Se fijaron las imágenes de Venecia con delfines, ¿saben? O sea, bajaron los osos en Monterrey. O sea, la naturaleza respiró muchísimo debido a que la población humana pues ya no estaba distribuida por todos lados. El tráfico bajó de una forma increíble. O sea, todo el mundo extraña esas épocas en las que era la pandemia porque no había tráfico. Entonces, y la vida seguía trabajando. O sea, entonces, ¿qué pasaba? Que nos dimos cuenta que podíamos hacer el teletrabajo, y ojalá que todas las empresas pudieran tener esta modalidad mixta, ¿no? Porque la clave es el equilibrio. Entonces, podemos trabajar desde cualquier parte del mundo, una parte del año, y la otra parte pues podemos estar en nuestras zonas de trabajo. ¿Eso qué significa? Que la arquitectura, o sea, la casa pues, se modifica ya, porque ya en la casa ya trabajas, ya es la casa oficina, ya es la casa gimnasio, ya es la casa escuela, ya es la casa parque, ya es la casa como ciudad, como lo dijo So Fujimoto en su Futuro Primitivo, que tiene un concepto muy bonito que es la casa como ciudad, la ciudad como casa. O sea, una casa es una microciudad porque hay lugar para dormir, hay lugar para comer, hay lugar para correr, hay lugar para todo, o debería de haber lugar para todo, y lo mismo en la ciudad. O sea, en la ciudad hay lugares donde duermes, donde comes, donde todo, ¿no? Entonces, pues es un poquito eso, ¿no?